Hola, sean todos ustedes bienvenidos a este video comentario sobre metodología de la investigación. En esta ocasión vamos a abordar el tema de cómo realizar la búsqueda de antecedentes para una investigación. Les recuerdo que ya he abordado este tema, pero de manera conceptual, o sea, ya pueden ustedes encontrar en las listas de reproducciones referidas a la investigación cuantitativa de mi página, del sitio donde subo los videos de YouTube. Ustedes podrán ver ya un video sobre antecedentes de la investigación, pero aquí lo abordo en ese video lo abordo de manera eminentemente conceptual. En esta ocasión quiero abordarlo de manera procedimental. Esto es, quiero ver el proceso de cómo vamos a realizar la búsqueda de antecedentes de una investigación. Les recuerdo, para efectos de que esto nos vaya quedando claro y no contaminar la información con otras fuentes diferentes, que cuando hablamos de investigación cuantitativa, estamos hablando que la revisión de literatura o búsqueda de antecedentes debe hacerse con un carácter exhaustivo o casi exhaustivo. En cambio, cuando hablamos de investigación cualitativa, si hacemos una búsqueda de antecedentes, esta tiene un carácter eminentemente ilustrativo, o sea, no nos interesa ser exhaustivos en ese sentido, nos interesa nada más una panorámica general sobre lo que existe. Y si hablamos de la investigación de acción, es innecesario, o sea, no se hace búsqueda de antecedentes. Es un error pensar que haya necesidad de búsqueda de antecedentes o hacer búsqueda de antecedentes en una investigación de acción. Por lo tanto, en esta ocasión, siguiendo con la lógica del primer video que elaboré sobre antecedentes de la investigación, me voy a centrar en la investigación cuantitativa, en el método hipotético deductivo y cómo realizar la revisión de literatura o búsqueda de antecedentes, que como lo acabo de comentar, debe tener un carácter de exhaustividad. En este, perdón, en- partimos del concepto para retomar lo que ya hemos visto anteriormente, pero de manera procedimental decimos que los antecedentes o la búsqueda de antecedentes es un proceso que involucra diferentes tipos de actividades. Estas actividades pueden ser la identificación, localización, obtención, consulta y análisis de materiales documentales, de carácter electrónico e impreso. ¿Para qué se realiza esta búsqueda de antecedentes? Bueno, ya anteriormente en el video que conceptualicé lo que era la búsqueda de antecedentes, esgrimí algunas ideas de por qué, pero tenían mucho que ver con esta idea de construcción teórica del objeto de investigación. Ahora voy a responder a la pregunta de para qué hacemos una búsqueda de antecedentes, pero con un carácter más descriptivo, ¿sí? Que nos puede ayudar, sobre todo cuando se hacen trabajos de investigación cuantitativa a nivel licenciatura o inclusive en algunas ocasiones a nivel maestría. Y para eso entonces hacemos una serie de precisiones de cuál sea el objetivo de hacer búsqueda de antecedentes o para qué se haría la búsqueda de antecedentes. El primero es para conocer el tipo de problema que se han planteado sobre un tema. Esto es importante, o sea, ¿qué se está investigando sobre el tema? ¿Qué problemas están abordando los investigadores en relación al tema que me interesa? Y segundo, ¿cuál es la manera en que ha sido abordado o ha sido conceptualizado? O sea, nos interesa mucho esta parte de los conceptos, cómo los autores están conceptualizando el término que me interesa. Entonces, aquí por un lado vemos, haciendo yo la revisión de literatura, haciendo la búsqueda de antecedentes, yo puedo observar qué se está investigando y segundo, puedo observar claramente cómo conceptualizan mi problema o mi tema de investigación. Por otro lado, también nos permite justificar la elección del problema, ¿sí? Recuerden que si hay un vacío, una inconsistencia, hay necesidades, lagunas o contradicciones en ese campo de estudio en relación a lo que yo intento estudiar, se justifica plenamente el que yo investigue nuevamente el tema. Si no existe estas lagunas, estas contradicciones, pues no se justifica. ¿Para qué quiero estudiar algo que ya ha sido estudiado por muchos? ¿Para qué quiero estudiar algo que ya ha sido estudiado por los demás y ya tienen resultados donde hay coincidencia entre ellos? Entonces, eso ya no es motivo de investigación. Pero si yo demuestro que en lo que se ha estudiado hay contradicciones en los resultados que manejan los autores o no se ha estudiado en algún tipo de población o en algún tipo de situación particular, ¿sí? Entonces se puede justificar plenamente. Pongo el ejemplo. Yo puedo estudiar el estrés académico y entonces puedo ver que se ha investigado. Y veo que se ha investigado mucho en poblaciones como alumnos de psicología, alumnos de medicina, alumnos de odontología, etcétera. Pero bueno, también hay otro tipo de alumnos que no se han estudiado. ¿Podría justificarse? Pues sí, pudiera justificarse la investigación ahí, pero todavía es más interesante si ustedes le agregan algo más y me dicen, bueno, es que podemos estudiarlo en un internado militar. ¿Por qué? Porque entonces ahí resulta que no solamente cambia el tipo de población, sino cambia la situación.
¿En qué sentido cambia la situación? Que no es lo mismo el alumno que está viviendo en su casa y va a una clase con un maestro y se regresa a su casa al que está en un internado donde el que es su maestro también es su jefe inmediato en la jerarquía militar. Entonces hay una doble idea de autoridad presente, sin contar que aparte están internados y no pueden entrar en sus casas o regresar a sus casas de manera normal como lo haría cualquier otro alumno. Entonces esa situación es muy particular, entonces se justifica plenamente que si no ha sido estudiado yo lo estudie, o sea, así de sencillo, ¿no? Por otro lado, nos permite, al ver esto, este asunto de que no haya repetición, nos permite ver que no, de manera intencional, nosotros no repitamos estudios. No se vale hacer esta réplica de estudio donde yo hago lo mismo. Sí, es que ya se estudió en Zacatecas, México, este tema y no se estudia aquí en Durango, México, y por lo tanto lo voy a estudiar. No, eso es una repetición, es una réplica, es una copia de un estudio de otra persona. Entonces yo tengo que demostrar que lo que yo he estudiado y hacer la revisión de literatura para ver que no ha sido investigado. Entonces, que se justifique que estoy aportando algo nuevo al campo. Por otro lado, también nos ayuda la búsqueda de antecedentes a determinar el tipo de estudios a realizar. Les recuerdo que en forma general consideramos que hay cuatro tipos de estudios: exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Si mi campo de estudio es un campo incipiente donde hay muchos estudios descriptivos, pero hay pocos estudios correlacionales, se justifica plenamente el abordar estudios correlacionales. Pero ¿qué pasa si mi campo de estudio tiene muchos estudios ya correlacionales? Ya mucha gente ha demostrado, sí, que la organización del grupo influye sobre el aprendizaje escolar. Bueno, es el momento de pasar estudios explicativos a diseños experimentales o cuasi experimentales que nos permitan avanzar en el campo de estudio. Por otro lado, también nos permite hacer una buena búsqueda de antecedentes, nos va a permitir identificar las estrategias de investigación, las técnicas y los instrumentos. Pongo énfasis en esto de los instrumentos. Recuerden que yo puedo identificar que ya otros investigadores han abordado mi tema y han utilizado X o Y instrumento. La importancia de identificar los instrumentos es que yo los puedo usar también, no hay ningún problema. Salvo que yo quiera construir uno, pero para construirlo tendría que justificar que los que existen o son muy limitados en sus propiedades psicométricas o en su defecto no cubren todo lo que yo quisiera. Pero si lo cubren y aparte ya están validados en el país de referencia, pues lo puedo utilizar sin mayor problema. Entonces, ¿cómo voy a saber si que existen estos instrumentos? Pues haciendo la búsqueda de antecedentes de investigación. También nos permite conocer los cuerpos teóricos o modelos explicativos que existen. Ustedes pueden entrar a ciertos campos y ver que hay un solo modelo teórico hegemónico, pero luego de repente hay dos o tres y de repente hay hasta 10 o más. Y entonces ustedes van a saber cuáles existen. Si hay uno solo, pues qué bueno, lo usan porque es el hegemónico, es el que todo el mundo usa. Pero si hay dos o tres, pues les toca analizarlos y tomar decisión sobre esos modelos teóricos, cuál es el que elegirían ustedes. Recuerden que estamos en la investigación cuantitativa, en el método hipotético deductivo, y esta es una decisión sumamente importante, la elección de la teoría con la cual vamos a trabajar. Por eso le insisto, hasta que no conozcamos los diferentes modelos teóricos, no tenemos la posibilidad de elegir al que nosotros consideremos mejor, el que le veamos mayor potencialidad para nuestro estudio. Y la revisión de literatura nos va a decir, y esto no hagan, no hay mucha necesidad de hacer algo muy elaborado, o sea, con que ustedes hagan la revisión de literatura y encuentren varias investigaciones antecedentes, forzosamente los autores ahí mencionan las teorías que tuvieron y los autores que tuvieron como base. Entonces ustedes ya pueden darse cuenta de cómo está el campo de estudio en relación a las teorías. En, por otro lado, también nos permite registrar las principales instituciones e investigadores que han abordado el tema. Si yo empiezo a investigar sobre un tema, yo puedo saber quiénes lo han investigado. Aquí pongo un ejemplo de cómo ya en Google Académico tenemos los perfiles de mucha gente. Si ustedes pueden consultar diferentes perfiles, ahí se encuentra el mío entre otros y de muchos compañeros y conocidos se encuentran ahí. Y entonces ustedes pueden ver el autor que ha manejado este tema, pueden entrar a ver su perfil, pueden ver qué más ha publicado, si lo que publicó es de lo último que ha hecho, si ha hecho otros trabajos más interesantes o más nuevos, si tiene trabajos, desde qué año tiene trabajos, ¿sí? E incluso identificando estos autores, ustedes pueden identificar si es su línea de investigación y sobre eso ver todos los trabajos que ha hecho. Pero también lo más importante, ustedes pueden contactarse con el investigador. La mayoría de los investigadores tienen disposición a colaborar con la gente que hace investigación. Entonces, ustedes pueden escribirle por correo electrónico, que es lo más normal, y si tenemos esa posibilidad
de que muchos les van a contestar, muchos les van a dar información, muchos les van a dar hasta ideas de qué es lo que andan investigando o qué piensan del tema que ustedes les propongan. Entonces, esta es una buena oportunidad y eso nos ayuda a la revisión de literatura. Ustedes inician un tema, básicamente una tesis, una investigación, cuando es su primer trabajo de investigación y no saben quién anda en el tema, quién lo está investigando. Ya cuando ustedes hacen esta búsqueda de antecedentes, se van a dar cuenta quiénes lo están investigando. Y entonces les digo, se contactan con ellos, hemos tenido experiencias muy interesantes, ¿no? Sí, una de las experiencias que tuvimos fue una compañera que quería trabajar el aprendizaje vicario, ¿sí? Y como ustedes saben, la teoría que en la que se fundamenta ella es Albert Bandura. Entre la búsqueda que hizo antecedentes, pues vio que Albert Bandura era el autor teórico de ese modelo y consiguió su correo y le escribió. Obviamente al principio le regresaron el correo porque decían que solamente respondía a correos en inglés porque ella lo escribió en español originalmente la alumna. ¿Qué hizo la alumna? Le escribió en inglés porque ella era maestra de inglés en secundaria y le contestó Bandura, le dio varias orientaciones, le dijo que al último que explicó y todo. Le estoy hablando de un correo de más de 4 cuartillas que le contestó amablemente a Albert Bandura, donde le dio mucha información de lo que ella quería buscar en ese momento y le dio orientaciones y sugerencias para su trabajo. Entonces, esta es una buena opción, pero no la podemos explotar hasta que no sepamos quiénes son los que están investigando nuestro campo de estudio. También nos ayuda a retomar los principales datos aportados por investigaciones anteriores. Sí, este tema ya ha sido investigado, pero ¿qué resultados han tenido? ¿Coinciden? ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo que digan que hay una alta prevalencia del estrés a que otros digan que se presenta un nivel de estrés débil o que otros digan que no presentan estrés los alumnos. Entonces, cualquiera de estos datos, aunque todos hayan estudiado el estrés, nos hablan de cómo se encuentra el campo de estudio y habla de cómo podemos nosotros a la hora de cerrar nuestra investigación decir si coincidimos con algún autor o con otro. Y por otro lado, esto es la parte final, nos ayuda a la interpretación. Recuerden que la interpretación de los resultados, sobre todo en materia cuantitativa, tiene mucho que ver con la coincidencia o la diferencia con estudios previos. ¿Y voy a saber cuáles estudios previos hay sobre el campo? Porque hice búsqueda de antecedentes, hice revisión de literatura. Entonces, teniendo yo mi búsqueda de antecedentes bien hecha, teniendo mis antecedentes bien elaborados, yo puedo decir al final si los resultados que yo tengo en mi investigación personal van en la línea de lo que ya se está trabajando en el campo o hay diferencias. Y si hay diferencias, pues me queda la opción de poder establecer algunas hipótesis alternativas de por qué se dan esas diferencias para futuros estudios. Ahora sí, ya sabemos que hay diferentes actividades involucradas. Identificación, localización, son de las dos primeras actividades que tenemos que hacer. ¿Cómo identificar las fuentes documentales de carácter impreso o electrónica que nos pueden ayudar para hacer la búsqueda? Pues hay que tener ciertas habilidades. Anteriormente se pedían mucho las habilidades para usar una biblioteca, ahora se piden habilidades para la búsqueda en Internet, porque también Internet tiene a veces mucha basura que no nos ayuda. Entonces, para eso, les voy a sugerir como primera idea es que ustedes entren a Google Académico y cuando entren a Google Académico, lo primero que van a hacer cuando empiezan su tesis o empiezan un trabajo de investigación es crear la alerta electrónica. Si ustedes se fijan, aquí está una página donde ya yo puse el tema que me interesaba, que lo puse como ejemplo nada más, y me dio estos resultados. Del lado izquierdo, ustedes se fijan, tengo un recuadro señalado en el extremo inferior izquierdo, y ahí dice crear alerta electrónica. Entonces, ustedes le dan clic ahí, les va a aparecer la opción de que ustedes creen la alerta electrónica integrando su correo. Entonces, pueden crear una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete alertas, todas las que ustedes quieran. Google Académico se las acepta. Y entonces, ¿qué quiere decir esta alerta electrónica? Que si ustedes buscan información el 15 de diciembre de este año, no hay ningún problema. A partir del 15 de diciembre, ustedes ya tienen cierta información, lo que se ha publicado antes. Pero ¿qué pasa si se publica algo después? Automáticamente, cada vez que se publica algo después de que ustedes hayan creado su alerta electrónica, Google Académico les manda un mensaje a su correo diciéndoles, acaba de publicarse este artículo que trae el tema que a ti te interesa. Y entonces ustedes pueden estar constantemente actualizando su línea de investigación, su tema de investigación y sabiendo quién está publicando y cómo están publicando sobre el tema. Eh, ya cuando ustedes se identifican y hacen esta localización de fuentes documentales, también es importante que en esta etapa no se claven mucho con un término nada más, sino busquen cuáles son los conceptos claves involucrados en su tema, porque van a encontrar que a veces de una teoría a otra puede diferir el término que utilicen. De un país a otra a veces puede diferir el término. Entonces, si ustedes se clavan en un solo término y no quieren usar más que ese término,
¿sí? Entonces lo que va a suceder es que se van a restringir de mucha información que ustedes pueden encontrar. Por eso a veces es bueno elegir palabras como sinónimos o palabras que estén relacionadas de manera supraordinal porque son más generales o subordinal porque son más específicas pero en relación al campo, ¿no? Les pongo este ejemplo para que vean cómo empiezo ya a hacer una búsqueda sobre el tema de integración educativa, me reporta un número más o menos accesible de páginas, pero ¿qué pasa si yo de repente juego con otros en la búsqueda y le pongo educación inclusiva o escuela inclusiva? Pues resulta que me da todavía más información de la que me da integración educativa. Y si busco más y hablo yo de atención a la diversidad, todavía resulta que me da más, ¿sí? Entonces van a decir, bueno, es que si es lo mismo, no es lo mismo. O sea, ahorita en esta etapa no se meten en la discusión de si es lo mismo o no es lo mismo. O sea, en esta etapa busquen estos términos en general, si estos términos que están parecidos o relacionados y busquen antecedentes. ¿Por qué? Porque en estos antecedentes donde ustedes van a ver cómo se maneja el término y por qué se maneja, si hay teoría o no hay teoría, o es consenso de algunas instituciones autores de manejar X o Y término. Y en función de eso ustedes pueden elegir. Ya sabiendo ustedes por qué le llaman atención a la diversidad, educación inclusiva, integración educativa, integración escolar, etcétera, ustedes pueden darse una idea de qué es lo que a ustedes realmente les interesa y entonces pueden elegir el término más adecuado, pero hasta después de que hagan la revisión de literatura, que hagan la búsqueda de antecedentes. Ya estando en el proceso de identificar, también nos puede ayudar algunas actividades como estas que voy a mencionar. En primer lugar, es bueno a veces tener o platicar con informantes claves. ¿Quiénes son los informantes clave? Personas que son expertos en el tema. ¿Y quiénes vamos a considerar expertos en el tema? Un investigador que esté investigando sobre ese tema y que yo pueda acceder a él, ya sea de manera presencial o por correo electrónico. O dos, ¿sí? Por lo menos un maestro de posgrado que dentro de sus materias de ese tema en particular son gente que nos pueden ayudar porque nos pueden orientar a ver qué teorías hay, qué investigaciones hay y nos pueden dar una orientación para no empezar así como que a agarrar todo lo que nos llegue y a pensar que todo lo que nos llegue es importante. Ellos nos pueden dar orientaciones al respecto, entonces busquen también esta posibilidad. Y también cuando empiecen esta revisión de literatura, traten de buscar inicialmente en fuentes secundarias, como sean catálogos, reseñas bibliográficas, bases de datos, etcétera. Aquí les pongo algunos ejemplos. Son algunas páginas que ustedes pueden consultar en internet que son gratuitas y son bases de datos muy interesantes. Tenemos el ERIC, aunque aquí la búsqueda es en inglés, pero pueden hacerlo. Sí, pero tenemos también el directorio de periódicos de acceso abierto, que también tiene muchísimas, tiene su propio buscador interno. Ustedes pueden ahí las palabras claves y les va a dar toda la información que hay en revistas, sí, que ellos tienen alojadas. Lo mismo está con Redalic, sí, que es aquí mexicana o el caso de Dialnet, que es española. Entonces viene su buscador interno, ustedes entran a esta página, le ponen el buscador interno palabra y les da todo lo que ellos tienen alojado en relación a ese tema. Entonces esto les ahorra mucho trabajo porque ellos ya hacen el filtro para que no se cruce con otro tipo de información o con otra información que sea basura, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué les va a dar Dialnet? Básicamente artículos de revista, que es lo que nos interesa en esta primera etapa de la investigación. Mm, hay que hacer, si ustedes le pueden, van a encontrar muchísimo, entonces no hay que buscar todo lo que existe, sino hacer una lectura selectiva. Recuerden que les dije que el conocimiento es acumulativo, el conocimiento se va generando y va siempre asumiendo sobre el conocimiento anterior, o sea, tomamos como base el anterior para ir avanzando al respecto, por lo tanto no hay necesidad de que yo me vaya a hace 20, 30 años a ver qué está investigando, porque supone que los que están ahorita investigando en los últimos 3, 2 años o un año o 5 años, ya toman en cuenta lo que estaba 5 años atrás de ellos o 6 años o 10 años atrás de ellos. Entonces, se supone que ya ellos lo están asumiendo, por lo tanto, no tengo que asumirlo yo. Entonces, la lectura selectiva hay que buscar que sean investigaciones realizadas 5 años anteriores a la fecha, o si queremos poner un poco más flexible, 10 años anteriores a la fecha. En algunos casos se considera necesario buscar o utilizar información de los clásicos. Pero ¿quiénes son los clásicos? Aquellos autores o aquellas investigaciones que a pesar de tener más de 10 años, siguen siendo citados por los autores en este momento. Si ustedes buscan, por ejemplo, el caso de el estrés, que es uno de los temas que más manejo yo, se dan cuenta que si ustedes encuentran un trabajo del 2020, se van a dar cuenta que todavía siguen citando a Lazarus y Folkman, ¿sí? Y resulta que ellos publicaron en el 84.
Pues sí, pero siguen citándolos. Entonces, si siguen citándolos, es un clásico, quiere decir que sigue vigente. Y entonces hay que utilizarlo. También otra estrategia en que ustedes pueden ubicar a quiénes son los clásicos del campo es hagan una búsqueda general en Google Académico y Google Académico se los acomoda según el número de citas. Entonces, siempre el primer, segundo, tercer autor que pongan son los principales del campo. Los primeros trabajos que les reporte Google Académico y ahí les va a decir citado por 500, citado por 1500, citado por 5000. Les va a decir qué tan fuerte es ese autor en el campo y van a saber que esa es la fuente principal para ustedes. Es el autor principal que ustedes pueden trabajar en ese campo, ¿no? Entonces, esto nos ayuda en lo particular para el caso de los clásicos. En lo general, para otro tipo de investigaciones, hacemos esta lectura selectiva de 5 años o máximo 10 años antes de la fecha en que estemos realizando la búsqueda de antecedentes. Y aquí les pongo un ejemplo. Recuerden que Google Académico afortunadamente trae la opción de búsqueda avanzada. Entonces ustedes le pueden poner lo que quieren en el último año, en los últimos 5 años, en los últimos 10 años. Inclusive le pueden poner el intervalo personalizado. Y entonces ya Google Académico automáticamente les quita todo lo que es más antiguo y les deja lo que quieren en los últimos 5 años. Nada más tengan cuidado porque a veces tenemos algunas páginas institucionales, sobre todo, que de repente suben sus revistas en el año 2019, pero resulta que suben desde su primer número que era en el año 2003, y entonces resulta que parece que Google se los reporta como el 2019, pero en realidad resulta que es 2003. Entonces, más tengan cuidado con esos detalles que de repente aparecen, pero en general sí estaríamos cuidando que fuera información de los últimos años y busquen en la opción de Google Académico, la opción donde dice búsqueda avanzada o donde diga qué años y ustedes pueden establecerlos. ¿Sí? En el caso de, bueno, aquí les puse el ejemplo, ustedes pueden ver estos ejemplos que les estoy poniendo, como el mismo tema, que son habilidades metacognitivas, va variando la cantidad de páginas que nos reporta el programa según si hago yo la búsqueda avanzada de 1 año, de 2 años, de 5 años, etcétera, y aquí vamos viendo estas diferencias. Ahora, estas actividades que hicimos nos permitió identificar y localizar fuentes documentales, pero ahora hay que estar seguros que sí me sirven. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces tenemos la mala costumbre que hay gente que no hace las cosas como debe de ser. Por ejemplo, ponen en los títulos, ¿sí? Términos que no reflejan lo que realmente viene en el contenido. O dicen que van a abordar un tema y terminan abordando otro, ¿sí? Tenemos casos, por ejemplo, me ha tocado a mí en el caso del estrés que les comento, que es donde tengo mi experiencia más fuerte, que por ejemplo dicen el estrés estudiantil en alumnos de tal cosa y luego empiezas a buscar y resulta que tomaron un modelo del Burnout y resulta que tomaron un instrumento del Burnout, entonces ya no es el estrés. Pero entonces, ¿cómo puedo yo saber si está bien la investigación? Para eso hacemos una lectura exploratoria. ¿En qué consiste la lectura exploratoria? Que no vamos a leer todo el artículo. Necesitamos primero saber si sí nos sirve o no nos sirve, porque vamos a leer buena parte del artículo ya cuando sepamos que es de los buenos y que sí nos sirven. En el primer caso, cuando tengamos artículos, hay que leer el resumen. Un resumen debe estar bien hecho si está publicado en una revista y es un artículo de investigación. Ahí en el resumen nos damos cuenta si sí abordaron lo que a mí me interesa. Si lo abordaron, lo dejo. Si no, aunque en el título traiga el término, lo hacemos a un lado, porque de repente tenemos problemas con eso. Y por otro lado, si vamos a analizar libros, recuerden que en los libros me estoy refiriendo no a libros teóricos ni a libros de divulgación, me estoy refiriendo a libros que estén presentando investigaciones. Entonces, cuando estemos presentando investigaciones, en ese caso tenemos este tipo de libros que nos ayudan a analizarlo. ¿Cómo analizamos? Pues no hay que leer todo el libro, hay que leer básicamente el índice, hay que ver si hay índice analítico para ver qué autores cita, hay que leer la introducción, hay que leer las conclusiones. Todavía tengo dudas, pues entonces leemos sobre todo primeros párrafos de cada apartado, cada subtítulo. Si el libro está bien hecho, normalmente después de cada subtítulo viene un primer párrafo donde nos dicen en qué consiste todo lo que ellos plantean en ese primer apartado. Ahora, tengo ya esa posibilidad de eh, elegir, ¿sí? Lo que sería mis fuentes. Ya las localicé, las identifiqué, ya las estoy leyendo y me estoy dando cuenta si me sirve o no me sirve. ¿Sí? Ahora sí, podemos continuar y podemos ver que hay otros elementos que podemos nosotros destacar.
Ya tengo yo las diferentes fuentes, disculpen estos detalles. Ya vemos las primeras fuentes, ya las identificamos, ya hice lectura exploratoria y ya supe cuáles sí me sirven y van en la línea de lo que a mí me interesa y cuáles no. Ok, entonces ya las tengo. Entonces ya hice mi búsqueda de antecedentes, ya tengo mis antecedentes de investigación. ¿Qué es lo que sigue? Pues el análisis. Pero aquí me permito cerrar este video porque recuerden que para no hacer videos tan extensos he estado haciendo estas separaciones y espero en un tiempo perentorio hacer un tercer video sobre este tema de los antecedentes donde explicaría cómo hacemos el análisis. Entonces, en el primer video que ya está en línea y ustedes lo pueden consultar, conceptualicé lo que son los antecedentes de investigación. En este video intenté explicar cómo es que hacemos la búsqueda de antecedentes de una investigación y posteriormente, si todo va bien, en un tercer video hablaré sobre cómo hacemos el análisis. Les adelanto, hay dos tipos de análisis, el análisis descriptivo y el análisis teórico. El análisis descriptivo lo utilizamos sobre todo en tesis de licenciatura y en algunas ocasiones de maestría. El análisis teórico es para investigaciones de buen nivel y tesis doctorales, que es lo que deseamos como un nivel más alto. ¿Eh? Pero bueno, por el momento cierro esta parte y les recuerdo que la búsqueda de antecedentes es una de las partes cruciales, es una de las partes fundamentales de la investigación cuantitativa del método hipotético deductivo. Es la que nos va a dar los insumos para construir el problema de investigación y poder teorizar al respecto de lo que estamos investigando. Por mi parte es todo, les agradezco su atención. Hasta luego.